Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor, que dirige la doctora Delia Lipsic, contamos desde Uruguay con la profesora Beatriz Bugallo, que nos hablará de extensión del derecho de autor del arquitecto. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Un gusto de reencontrarme. A casi todos los conozco, diría que a todos, pero puede haber alguien que no, pero sí que los conozco a todos. Y hoy para mí es un gusto muy grande, no solamente reencontrarme, sino presentar, darle la bienvenida a la profesora Beatriz Bugallo, que ustedes también, yo creo que todos la conocen muy bien. La doctora Beatriz Bugallo es abogada por la Universidad de la República del Uruguay, es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, es máster ejecutivo en Inteligencia Artificial del Instituto de Inteligencia Artificial de Alicante, España, es máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Bueno, esto está repetido. No, porque es máster ejecutivo y máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Alicante. Es profesora de grado 5 de Derecho Comercial, es decir, es catedrática, profesora titular, diríamos, en la Argentina, y profesora encargada de la materia de propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es profesora de gestión de la propiedad intelectual en la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, entre diversos cursos que dicta en Uruguay y en el extranjero. Ustedes lo conocen y han asistido seguramente muchos. Es autora de diversos libros, un libro sobre toda la materia, que yo creo que todos ustedes conocen, y un libro muy importante porque abarca derecho a autor y derechos conexos y propiedad industrial, y además de diversos artículos y demás. Últimamente la hemos visto mucho en IP Time, un espacio que ella creó con varios colegas, y a mí es un espacio que adopté, digamos, ahora va una vez por mes porque hay clases presenciales, pero cuando era una vez por semana, el viernes a las 12, para mí era, no me lo perdía, porque era un espacio muy agradable y descontracturado, con temas interesantes, con intervenciones muy buenas, con mucha gente que le respondía por su prestigio y por el prestigio que fue adquiriendo IP Time, que ahora lamentablemente, lo digo como asistente, es nada más que el último viernes de cada mes. Y en la actividad privada es consultora de derecho comercial y de propiedad intelectual. Hoy la doctora Beatriz Bugallo nos va a hablar sobre la extensión del derecho de autor del arquitecto. Es un tema poco transitado y que ella conoce muy bien, y no tengo más que agradecerle que haya aceptado visitarnos ahora que todavía es fácil visitarse, porque no se visita de una manera muy particular, pero que nos ha salvado en el tiempo de pandemia. Y así que no nos gusta, pero mejor que nos guste, porque cómo estaríamos sin los
medios tecnológicos de que disponemos ahora. Así que, Beatriz, querida, por favor, la conferencia es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de participar, de asomarme a Buenos Aires, adoro Buenos Aires y a los vecinos de enfrente, y me honra mucho que tú me hayas invitado, Delia, a esta actividad, es un honor, y obviamente si Delia invita, presente y haciendo el mayor esfuerzo. Espero que a todos les guste la participación. Fui viendo quiénes entraban y veo cantidad de gente amiga, y conocida. Tenemos también muchas cosas en común, así que más motivación y más agradable este espacio. Bien, el tema extensión del derecho de autor, obra arquitectónica, lo voy a plantear en torno a tres núcleos conceptuales. Por un lado, obra; por otro lado, autor; y luego vamos a hablar de algunos casos y de algunas particularidades en torno al ejercicio de los derechos, ¿no?, del autor, y sobre todo también, inevitablemente, en conflicto con el propietario, ¿no?, que tiene eso tan particular el caso de esta obra. Y previo a comenzar alguna reflexión, a ver, aquí de lo que estamos hablando es de las reglas del derecho de autor, ¿no? Es decir, no hay otro tema más que esas reglas que todos conocemos, que tanto en el Uruguay como en Argentina, porque seguimos teniendo un núcleo muy común en torno a disposiciones y principios de derecho de autor, no tienen ninguna particularidad normativa. Hay países, hay ejemplos en el derecho comparado que sí, ¿no?, que al día de hoy ofrecen regulación especial, es decir, una definición en particular. Pero nosotros, Río de la Plata, y bueno, algunos más también, pero no tantos hoy en día, en definitiva lo que hacemos es dimensionar a la particularidad del contexto de la obra arquitectónica las reglas del derecho de autor. Bueno, comencemos por referencias respecto del tema ¿qué es obra arquitectónica?, ¿no? ¿Qué podemos entender que se considera como tal? A ver, desde el punto de vista de la clasificación, una obra arquitectónica es una obra plástica, una obra visual, una obra plástica aplicada, porque en definitiva hay una mirada utilitaria más allá de ese carácter de obra visual que tiene en su puesta, ¿no?, en su exteriorización. Entonces, claro, podemos apreciar, por un lado, apreciar virtudes y problemas de lo que son ambas categorías de obras, clasificaciones doctrinarias, ¿no?, obra plástica, obra de arte aplicado, pero sobre todo es interesante partir de esta clasificación porque nos sirve de referente cuando se trata de analizar las circunstancias y los problemas que se plantean, poder remitirnos, ¿no?, ya sea al tema obra visual, al tema obra de arte aplicado, o obra plástica aplicada, como le suele decir una parte de la doctrina. Y bueno, la consideración de esta obra arquitectónica que hay quien define por el planteo utilitario, sirve para. Hay quienes dicen, bueno, no, hay que plantearla como la particularidad tridimensional que ofrece. Y luego aparecen las preguntas que dicen, bueno, pero tridimensional, sí, pero ¿es obra arquitectónica una maquette de una obra arquitectónica hecha en el tamaño target? Bien, estoy planteando las distintas aproximaciones o temas en torno, ¿no? Otra consideración que dice, la obra arquitectónica es solo lo que se conoce usualmente, que en definitiva es un poco el tema de interpretación que hay que aplicar según las normas del derecho común de cada uno, ¿no? Pero ¿es solo la obra como tal o se extiende esa consideración a todas las otras obras intermedias que la hacen posible, ¿no? Porque en definitiva cuando hablamos de una obra arquitectónica, forzosamente y en una serie de casos, algunos que vamos a plantear, la relación está
con los planos, con el boceto, ¿no? Con los problemas que presentan una u otra. Entonces, ¿qué son? ¿Distintas obras o un concepto unitario? Bueno, del concepto unitario hay antecedentes en la jurisprudencia norteamericana, es decir, no es solo un tema abstracto el que planteo. De modo que hay un caso del año 2005, un replanteo en otro caso de estos living cases del 2008. Hay todo un debate. Sobre todo, ese debate y esa necesidad de precisión del concepto está en las legislaciones que sí tienen una normativa. Vamos a ver que usualmente matiza lo que es la intensidad del ejercicio del derecho moral, ¿no? Cuando se trata del tema de derechos y definiciones, ¿no? De última, sin perjuicio que igual tengo algunos comentarios más para hacer del concepto de obra, tengamos presente que respecto de la extensión del concepto de obra a otras manifestaciones que la hacen posible al llegar a la construcción, en nuestros derechos obra es todo, ¿no? De modo que lo que estamos precisando no es en definitiva algo que condicione la protección, ¿no? De última, podemos solucionar o encaminar soluciones a situaciones que derivan del titular de una expresión y de otra expresión, pero no estamos hablando en este punto de ningún tipo de restricción de protección de la manifestación que sea, ¿no? Bien, entonces, obra arquitectónica, distintas manifestaciones hasta llegar a la presentación tradicional. Hay autores que dicen la exteriorización de la obra arquitectónica puede ser tridimensional o bidimensional, ¿no? Son los que entienden este concepto general abarcativo del concepto de obra arquitectónica. En particular, esto que acabo de decir, esta doble dimensión, es de Lucas, es del derecho francés, de Santis también en Italia, hacen referencia al concepto en este sentido. Bien, en definitiva, ¿no? Siguiendo con este tránsito. Obra. Protección con la dimensión que corresponda. ¿Tiene alguna particularidad el tema originalidad? A ver, la originalidad la conocemos todo, es la proyección, la dimensión subjetiva, que es la que corresponde a nuestro sistema de derecho de autor, la proyección de la personalidad del autor. No cabe duda que es nuestro punto de partida, no importa el destino, perfecto. No hay un punto de partida particular. El punto a veces se ha planteado, incluso para calificar los debates de plagio, que luego vamos a comentar un poco, pero en este momento la referencia es, algunos han planteado que la originalidad tiene que ser más estricta cuando se habla de obra arquitectónica, desde la perspectiva de una aplicación específica de la creación. A ver, no sé, son todos los análisis como relativos y de distintas perspectivas. ¿Por qué dicen que la originalidad podría entenderse de forma más estricta? Porque hay una serie de normas técnicas o normativas de construcción impuestas, y que de todas maneras eso prácticamente condiciona lo que tiene que ser esa creación, esa iniciativa de creación. Hay un caso, uno de los que menciono, que además me han consultado por algo similar en Uruguay, y seguro que a varios de ustedes le puede haber pasado, el famoso tema de cuando el propietario de un inmueble encarga a un arquitecto, o a dos, arquitectos, un plano, ¿no? Para construir, luego deja de lado a esos arquitectos y luego contrata a otros. ¿Qué hacen otro plano? ¿No? Es decir, no estamos hablando en ese sentido de un problema, digamos, profesional entre arquitectos. ¿Qué hacen otro plano? Y el primero de los arquitectos, sobre la base de lo que ve similar, dice, están tomando lo que yo hice. Bueno, justo hay un caso brasilero de hace un tiempo y una situación similar, ¿cuál es el camino para analizar, que fija o que marca el camino para analizar estas situaciones? A ver,
Si lo que tienen en común ambos planos realizados por distintos profesionales son temas que básicamente responden a la imposición de normas técnicas para el tema de, por ejemplo, tiene que haber un pozo a tantos metros, un pozo de luz a tantos metros de lo que es la fachada, el retiro correspondiente según, supongo que son expresiones que utilizan también técnicamente en Argentina, ¿verdad? Es decir, toda esa serie de condiciones que vienen en arquitectura legal. Bueno, si eso es lo común, ahí no podemos hablar nunca de plagio. Y la originalidad entonces no puede estar sobre la base de nada que sea impuesto por un criterio técnico. En un caso, otro caso que yo comentaba acá de Uruguay, el problema era que, dada la complejidad de la superficie de cierto terreno, digamos, en un barrio de edificios, acá en Pocitos, el tema era que la cocina solo podía estar en un lugar. Después, hacia adelante, ¿qué otra cosa van a poner que no sea un living? Me refiero, había una cuestión que por espacios y superficies no podía pensarse en un plano con otra asignación más diversa. Bueno, en ese caso, ese reclamo de autoría, respecto de titularidad, analizando lo que es la originalidad en función de la obra realizada, evidentemente no podía funcionar, ¿no? Pero eso, de nuevo, volviendo a lo planteado, es esa discusión sobre normas técnicas que condicionan la posibilidad de crear, bueno, en definitiva, hacen que algunos digan la originalidad en materia de obras arquitectónicas tiene una medida más estricta por este tipo de situaciones. También es relativo afirmar esto, porque de hecho la originalidad es, ¿no? Y tiene que moverse con las demás normas que sea. Pero bueno, es una de las visiones que se plantea en torno a este punto. Obra, originalidad, ¿qué es lo que comprende dicha obra? Tengo un punto más relacionado con esto de los planos y de la versión tridimensional a la que llega. Hay un caso de hace unos años en Argentina muy interesante que tuvo lugar, es de la década de los 90, en lo que se llamaba la Casa de Casper y el Castillo Increíble. Yo me acuerdo que había así, cuando uno visitaba, el tema que tenía, el primer lugar, la primera fue la casa de Casper, ¿se acuerdan? Un fantasma. Tenía planos inclinados que generaba la sensación de mareo, bueno, con la luz, era un tema así. Eso surgía, es decir, se construye, se hace tridimensional a partir de un plano, ¿no? Y que determinaba la condición de esa obra tridimensional. Los segundos que hacen, que se plantean en realidad a la empresa similar, ¿no? Del punto de vista de atractivo turístico, toman ese mismo concepto y evidentemente según la sentencia, ¿no? Había identidad en lo que estaba formulado en el plano primero, el de la casa de Casper. Y si bien había un efecto técnico, porque aquí lo que decían es, bueno, esto que ustedes dicen que es una obra arquitectónica original, es un efecto técnico generado por planos, que no tienen en sí una relación exclusiva, ¿no? por un instituto de la propiedad intelectual. Bueno, la sentencia que resultó condenatoria se fundamentaba en que había en esos planos inclinados de la primera casa una combinación absolutamente personal, esa es la expresión que utiliza esta sentencia, como efecto visual disociado de la realidad que era considerado original. Yo no leí la sentencia, pero lo vi, recuerdo, en un artículo escrito por Hilda Retondo, una de las referentes argentinas, y en particular de este tema. Yo recuerdo haber escuchado en la famosa conferencia del año 97 de Montevideo, Delia, que seguramente tú recuerdes. Bien. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Se habla de originalidad
si bien hay un efecto técnico subyacente, pero la apreciación que surge aquí tiene que ver con el particular display de ese plano con efecto técnico que le daba originalidad. Es decir, no porque tuviera ese efecto, porque evidentemente estaba en el dominio público, sino por cómo estaba expresado. Y esto, en definitiva, entraba dentro del concepto, del camino, del estudio de la obra arquitectónica. Bueno, bien. Beatriz, Algo, sí. gracias. Vos me preguntaste si conozco este caso. Lo conozco muy bien porque fuimos los abogados, junto con Carlos Villalba, de la arquitecta Forgione, que fue la que creó la casa de Casper. Y después vinieron unos fulanos de la vida de la zona, porque era en Córdoba, ella tenía, la casa de Casper estaba en Carlos Paz, y bueno, aparecieron unos, copiaron, y con el cuento de que los efectos técnicos son efectos técnicos, plagiaron todo, la originalidad de la obra. Por suerte lo pudimos demostrar, porque las cuestiones técnicas disfrazan mucho. Aprovecho que me nombraste para este aporte. No creo que tenga la sentencia, pero bueno, a muchos de ustedes los conozco y si la encuentro se las mando. Inclusive a ti en primer término, Beatriz. Sí, a mí Gracias. siempre me pareció muy interesante el caso. No tenía la sentencia, pero me pareció que valía la pena mencionarlo. No sabía que habías participado directamente, pero creo que vale la pena porque además se enfrenta el concepto técnico con el derecho de autor, que eso creo que como idea para rescatar, una de las ideas para rescatar de estos temas es muy importante. Porque en definitiva, a ver, en temas de arquitectura hay patentes, es decir, no es que esté fuera de lo del manejo del espacio, hay un desarrollo tecnológico a nivel internacional. Acá estamos hablando del derecho de autor nada más, pero aquí era un conflicto, ¿no? Precisamente. Bueno, sigo adelante con algunos comentarios más. Bueno, el tema planos, maquetas, ya lo planteé, ¿no? Porque en definitiva varios de los conceptos que vamos a manejar son preguntas, ¿no? O para discutir con ustedes o para razonar en el momento, según el caso. Otra cosa muy interesante es el famoso tema de las obras urbanísticas, el urbanismo, la circunstancia de a un conjunto anexarle a un conjunto edilicio, me refiero, ya sea edificios, ya sea viviendas unifamiliares, estar anexando otras, ¿no? Los problemas que pueden plantearse. Bien, una obra urbanística es una obra arquitectónica, por más que esté integrada por distintas unidades, además, básicamente planteada como conjunto, evidentemente tiene una propia unidad dada por el autor en este caso, ¿no? Entonces, la originalidad, más allá de las unidades que la integran, merece una apreciación de conjunto. Creo que esto tiene un desarrollo hoy bastante claro. No vamos a hablar del tema fotografías o libertad de panorama, porque eso es otro tema, pero hoy en día hay una cuestión por ese lado también de debate de si hay obra original o no, respecto del tema eventual reclamo, ¿no? Lo dejo latente por ese lado para ir avanzando. El segundo núcleo de conceptos que quería plantear, hablando de la obra arquitectónica, es el tema del autor, la autoría. ¿Quién es el autor? ¿Necesita ser un arquitecto para ser el autor? Bueno, porque tenemos definición de obra arquitectónica. A ver, no es que necesite ser un arquitecto en el sentido técnico, pero evidentemente hay una declaración técnica en materia de planos que implica que firme un arquitecto, y muchas veces ahí se plantean situaciones de autoría. A ver, por ejemplo, un arquitecto internacional un arquitecto extranjero que va o viene a otro país, no puede actuar firmando planos, porque hay todo un tema de reglas legales, ahí firma otro, ¿eso es plagio? Bueno, no, hay un consentimiento del otro, evidentemente, hay una situación sabida, pero en definitiva, también hay una cuestión de si el plano que se firma implica plagio como tal.
Pero bueno, ya seguiremos un poco adelante. Otro tema que se plantea respecto de la cuestión de la autoría, y dijimos que no es necesario arquitecto técnicamente, más allá del requisito legal que tenga con la parte formal de las normas de urbanismo de la ciudad que corresponda. El otro tema es arquitecto ingeniero en ciertas obras. Pensemos en obras, tiene que ver con puentes, ¿no? De repente, ¿sí? Para un componente más específico. Hay temas técnicos que evidentemente el ingeniero debe participar, ¿sí? Y que condicionan la expresión que termina teniendo esa obra. Eso implica que hay un coautor, estamos hablando de una situación a veces de tensión, si se quiere. La verdad que estos temas son del caso concreto, ¿no? No es fácil teorizar. Lo que diríamos de manera teórica es, bueno, hay que ver, volver al tema que mencionamos recién. Hay una frontera de lo técnico en la creatividad del arquitecto, ¿no? Uno dice, o en muchos lados potencian el concepto creativo en la fachada, por ejemplo, pero bueno, hay cantidad de consideraciones del tema fachada que también tienen condicionamientos por el lugar donde está emplazado, un lugar de desierto, un lugar de frío, yo qué sé, en el medio de la Selva Negra. Estoy recordando situaciones de sentencias, ¿no?, que han llevado a este tipo de debate. Bueno, autoría, ni hablar. Hablé del ingeniero, y el jefe de obra, el que construye, que le cambia algo, y cuando viene el propietario y dice, sáqueme esta pared, quiero agrandar, y esto me lo parten a la mitad porque voy a hacer 2 dormitorios chicos en vez de uno grande, las instrucciones están cambiando, este tipo de temas. La tendencia es que la instrucción no tiene nada que ver con la autoría, que la ejecución cumpliendo tampoco tiene que ver. Bueno, habrá que ver si hay dudas, ¿no? Hay en Uruguay, no sé que yo siempre pienso en esto, no sé si alguien conoce Atlántida o Villa Argentina, algunos ya veo que sonríen, que conocen. Si alguien fue a la Casa del Águila en Villa Argentina, que es un águila mismo, que está en la playa, un edificio, ¿no?, muy grande. Esa creación fue de un constructor con las órdenes de un argentino que vivía en Uruguay en la década del 50, en el 60, en la época que Mirta Legrand veraneaba en Atlántida, un poquito antes. Y eran 2 señores originales, uno le daba instrucciones y el otro era el constructor. ¿Quién era el autor? Ahí hay un matiz que lo vamos a ver en unos minutos, que es un encargo de obra. ¿Quién es el autor en el encargo de obra y cómo hay que pactar al respecto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho visitar la Casa del Águila desde niña, y siempre, bueno, cuando estudié esto, siempre me puse a pensar qué pasaba entre Juan, el constructor, y Michelisi, que era el argentino que le daba las instrucciones, y el otro talento que las mejoraba. Bueno, a ver, esos son uno de los temas, en cierta medida, de problema, ¿no? En fin, no, la otra vuelta, por otra circunstancia, recordábamos a Páez Vilaró, que él siempre decía que él hizo su casa pueblo sin plano, como el hornero, construyendo una cosa atrás de otra, y que después, una cantidad de años después, regularizó porque le dijeron, mire, Páez, acá hay que hacer las cosas bien ahora, ¿no? Pero que es obra arquitectónica nadie duda, ¿no? Pero el tema es, ese plano es posterior, es técnico, porque fue un plano que recoge algo ya hecho. Entonces, lo ha hecho alguien técnicamente, pero refleja una creación que ya tenía un autor. No digo, el ir y venir al hablar de autores, y cuando un plano, en vez de tener un autor, puede tener alguien que técnicamente está recogiendo una obra ya creada, que sería este caso que menciono. Yo al final parezco una promotora turística, no señor, ya tenemos una relación argentinos-uruguayos que no es necesario promocionarnos entre nosotros. Yo adoro Argentina y conozco pila. Pero bueno, pensando en cosas, ¿no?, que están cerca y que tenemos en común, porque a Páez Vilaró lo tenemos en común en realidad.
Bueno, bien. Autoría, entonces, esto que va de la autoría que es previo, posterior, cómo llega el derecho del que hace los planos a condicionar lo que pueden haberle cambiado o lo que está pronto. Eso es todo un tema de problemas. Y en estas situaciones que he comentado de problemas de autoría, estoy hablando de situaciones sin contrato, sin ningún tipo de contrato relacionado con las obras de derecho de autor. Hay un capítulo de problemas, o mejor dicho, hasta de tips y consejos, relacionado con cláusulas para pactar en un contrato de obra, o directamente sesiones que se pueden estar requiriendo o saber que no se van a conceder cuando comienza todo lo que es el encargo de una obra, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones. Porque cada vez más, supongo que pasa exactamente en Argentina, sé que en otros países pasa, el arquitecto maneja el tema de derechos de autor y lo tiene presente y lo conoce como un valor, ¿no? Entonces, cada vez más estos temas tienen lugar. Bueno, lo de qué contratar y qué conviene contratar lo dejo al criterio de cada uno. Lo cierto es que es algo que poquísimas veces o casi nunca se tiene en cuenta en el momento de la construcción o del encargo o de lo que sea. Yo doy una materia en una carrera notarial en Uruguay, en una universidad privada que se llama Universidad de Montevideo, y a mis estudiantes de notariado ahí les dedico una clase entera a lo que son contratos con arquitectos, y además por lo que son las consultas que pueden tener. Y eso es un tema también de los que hay que manejar. Decíamos entonces, el autor. Luego situaciones, estudios de arquitectura. Bueno, ahí lo razonable es que haya un contrato entre todos los que participan por ese estudio de arquitectos en la realización de la obra. Incluso lo aconsejable es que una empresa, muchas veces empresas grandes contratan esta cantidad, exija cuando está contratando a una sociedad civil o la forma que sea que tengan un conjunto de arquitectos, elija que tienen solucionado entre ellos el tema de los derechos de autor, porque si no termina siendo un problema ulterior en esa propia unidad industrial. Hace poco, uno de los temas que surgió acá, tiene que ver con una cuestión así, una industria, digamos una fábrica, por decir así, grande, encargaron la construcción, y por problemas que luego vienen de dinero al final, ¿quién queda de rehén? El tema derecho de autor. Y por el derecho de autor se reclaman o no se reclaman, por no haber hecho justamente una previsión o no tener en la agenda habitual de puntos a tener claros, que esté resuelto no solo con el que está encargando, sino entre todos los que vienen participando, el tema del derecho de autor. De modo que eso condiciona la cuestión de titularidad, me parece interesante manejarlo y por eso lo estoy mencionando. Bien, segundo capítulo, esto fue estos 10 minutos, el tema autoría, cómo plantear estas cosas. Vayamos ahora a hablar algo en materia de derechos y algunos casos más para ver después el momento de las preguntas y focalizar tal vez más en lo que quieran ustedes comentar o debatir. El arquitecto del ejercicio de los derechos patrimoniales, tercer punto. Patrimoniales y morales, porque van juntos. Hay un caso, bueno, estoy meta a hablar del este hoy, del Uruguay, pero hay otro caso que también es muy conocido de Uruguay, el puente de la Barra, que con el tiempo se convirtió en 2 puentes, todos lo conocen, el puente ondulado. Bueno, muchos años fue un solo puente, comenzó el tráfico a ser tan grande y que ya no daba el puente ese provisorio que ponían para cruzar, el Estado uruguayo decide construir en paralelo otro puente igual. Lo construye y aparecen los herederos del ingeniero Viera, que fue el autor original
de ese puente, que lo hizo para el Estado, y él trabajaba para el Estado, y comenzó planteó un reclamo de derecho de autor porque no le habían pedido permiso por la reproducción. Claro, en la época que hicieron el puente ondulado y que trabajaba Viera para el Estado, no se habían planteado el tema cesión de derechos de autor. Y creo que ahora he leído, está un poco vago, pero creo que de alguna forma han querido solucionar estos temas en general en el Estatuto del Funcionario Público, haciendo una especie de referencia a que los derechos de propiedad intelectual de lo encargado a los profesionales, funcionarios públicos, corresponde al Estado, algo así. Igual tiene que venir cada uno bueno, pero esa época no había. Y ganó, en realidad, en las tres instancias no se dudó que sí había un derecho, porque estaban vigentes, es decir, no había transcurrido el lapso post-mortem autoris desde el fallecimiento del ingeniero Viera, y no le habían solicitado el correspondiente permiso, ¿no? En realidad el debate se centró en el quantum de la indemnización, y bueno, se mantuvo que según recuerdo, y eso las sentencias estas circulan, los herederos pedían un 10% del valor que tenía ese segundo puente, que el valor había sido de $3 millones, y en definitiva hasta la Suprema Corte se mantuvo en que en un honorario por obra fijado aproximadamente en el arancel de ingenieros, que fue $60.000. Aproximadamente, ¿no? Es decir, alguno más, alguno menos, pero estos eran los valores. Digo para contarles el final del tema, ¿no? Pero en realidad no se dudó, había un tema de reproducción. He visto algunas sentencias argentinas de edificios públicos, incluso, que plantean este tema, y que van ganando el arquitecto que lo plantea. Y sobre la base de este planteo hay una que creo que es un hospital en Jujuy, que fue copiado íntegramente para la realización de un hospital en La Rioja. Este es un caso que es una sentencia de la Corte Suprema de La Rioja del año 89, Casinagui versus La Rioja. Y en este caso el punto es que lo que reclamaba el arquitecto del primer edificio es que había plagio porque el plano lo había firmado un arquitecto en el segundo. Esto es lo que yo planteaba. A ver, en este caso, obviamente, la base de reclamo era integral, porque no había habido ninguna relación, todo lo contrario, ¿no? Pero aquí, sobre todo, si era el Estado, el mismo ministerio que construía hospitales, porque la idea era que había sucedido eso, lo que hubo fue, digamos, una mala praxis en la gestión cuando se contrató al primero de los arquitectos. Eso hay una situación muy desprolija en general en la administración pública, por lo menos de la perspectiva de lo que sucede en Uruguay, lo ven tan mal los propios operadores del área pública que tienen miedo de corregirlo y de regular para que en adelante se realice, para que no se enteren que antes se hizo la cosa mal, para que no reclamen, ¿no? Son esas cosas medio que pasan. Circunstancialmente me ha pasado estar como suplente en algún cargo, y donde estoy trato de corregir estas cosas para que no digan pasó Bugallo y no dijo nada. Y siempre me encuentro con esto complicado. De todas maneras, supongo que igual en Argentina en los últimos años se ha aprendido de errores y se está teniendo presente estos temas de necesarias cesiones de derechos para que pueda disponer de lo que paga el Estado en sus distintos niveles. En Uruguay, algunos entes tienen previsto esto, son los que aprendieron porque se equivocaron, ¿no? Pero bueno, aprendieron, que es un tema para rescatar. Bien, volviendo a las situaciones que estamos comentando. Ejercicio de derechos, los derechos generales cuentan,
y la importancia de tenerlos presentes en los distintos niveles que se pueden plantear este tipo de problemas. Bueno, casos hay también en España respecto de ver planos y ver viviendas y reclamar, y todo depende del grado de originalidad que pueda haber en esa segunda versión sobre la base de los límites técnicos. Esto es un tema absolutamente reiterativo en este caso. Una reflexión, hablando de temas reiterativos y cuestiones. He visto en algunos pronunciamientos o en la evolución de estos últimos años que sobre la base de la función utilitaria de la obra se ha venido acotando el ámbito de ejercicio del derecho moral del arquitecto. Por eso esto era uno de los puntos de extensión del derecho de los arquitectos para comentar. Bueno, una primera limitación está en los estados que hace 20 años han venido recogiendo que el arquitecto no puede impedir reformas necesarias, o que no puede impedir, bueno, es decir, con una calificación distinta, pero que cuando hablan de reforma necesaria, modificación necesaria, ¿necesaria a qué efectos? Necesaria a los efectos del destino de la obra, ¿no? Entonces, de alguna forma, en estas creaciones de obra de arte aplicada, se vienen limitando los conceptos. Por ejemplo, a todos los espacios de la obra arquitectónica llega el derecho de este autor. He visto sentencias norteamericanas que entienden que es un concepto, un overall, la extensión del derecho, y hay una cantidad de reclamos que se han entendido acotados por priorizar un destino y a su manera también equilibrar el derecho del propietario, ¿no? Que lo compra con una finalidad. Igual es muy complejo, ¿no? Porque sobre la base de algunos autores hay normativas que dicen, esto es monumento público, no lo toca nadie. Y bueno, y el derecho moral de otro autor, arquitecto, que no tiene esa categorización, no tiene esa consideración. De modo que, de nuevo, la intersección de obras, primero yo hablé del derecho de autor con la obra técnica, aquí le agregamos un tercer nivel de intersecciones que hacen a el concepto de monumento histórico, ¿no? o la denominación que sea que hay en cada país, ¿no? Entonces ahí podemos tener tres normas de diversa naturaleza que están incidiendo en disposición de diversa manera. Bien, esto es una reflexión. Hay un caso de hace un tiempo, esto se planteó en Alemania, lo vi es en Suiza, mejor dicho, en la zona alemana de Suiza, lo vi en la EIPR del año 94. El tema fue así. Y vamos por el lado también de núcleo urbanístico, es decir, de cómo va evolucionando un conjunto. Sintetizo. En la década del 60, el arquitecto A construyó edificios en una universidad, en Zurich. En los 70 viene el arquitecto B y pone más edificios, vamos, un campus, ¿no? En el año 80, otro arquitecto, C, gana un concurso y añaden edificios, ¿no? A ese conjunto, que uno diría un conjunto urbanístico. Y el arquitecto A, que fue el primero en actuar, entonces inicia un juicio por daño moral, entendiendo que se vulneraba la visión de lo que había sido su conjunto de edificios inicial por los añadidos posteriores, ¿no? En los 90, como les decía, hubo, a mediados de los 90 fue el pronunciamiento jurisdiccional correspondiente, y se entendió que, en definitiva, la apreciación de la obra arquitectónica y del derecho moral tenía que restringirse a lo hecho. En este caso le dijeron que no podía aducir hacia otras obras un tema de derecho moral, algo muy complejo, ¿no? Porque la creación intelectual es en un emplazamiento.
a ver, no vi las imágenes y estimo que ha habido peritos, pero de todas maneras es un tema complejo la restricción, pero evidentemente hay un tema utilitario, ¿no? En esta obra particular, que llevó a esta mirada en particular. Igual ante la duda, yo recuerdo que en una muy importante agencia europea, de la Unión Europea, en cierto momento que tenían que ampliar, una cosa muy peculiar también de superposición de derechos. Ellos tenían un primer edificio espectacular construido, ya después les digo por qué no puedo decir quién, pero por el comentario, un edificio. Y había que hacer el otro edificio, que era del plan, y había que contratar arquitectos para realizarlo, pero era necesario licitación pública, diríamos acá. No podía contratarse al mismo por ser el mismo, porque las reglas de gasto de la agencia europea obligaban a que fuera un llamado para ver quién venía a construir lo que otro trazó en el plano correspondiente, ¿no? Y recuerdo, dicho por el presidente de esa agencia, que hicieron consultas a todos los autoralistas, preguntándole qué seguridad tenían de salir otro designado, digamos, por el proceso de licitación, de que no se agraviara el primero, desde la perspectiva de qué hacían y qué modificaban. Y, según lo que escuché, que decía en una charla absolutamente, era un poco informal, pero entre pares, decía, no hubo quien nos dijera, háganlo tranquilos, porque tienen que hacer licitación. Igual el desenlace en este caso fue, afortunadamente, se presentó el otro arquitecto y ganó, y una sonrisa, pero me refiero, es también muy interesante el condicionamiento de eventualidades de riesgo sobre la base de la necesidad de cumplir con ciertas normas de controles, ¿no? Que no contemplan este tipo de situaciones. Sigo con algunas situaciones más de ejercicio de derechos. Yo quería ir terminando para tener tiempo de hablar. Esperen que voy seleccionando. Bueno, ahí hay otro tema interesante, de los tantos, que capaz que si siguen en la charla o en los comentarios que tengan, pueden aparecer, pero otro tema es, el propietario puede demoler la obra. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? No estamos diciendo puede cambiar el dormitorio, el famoso tema como en la doctrina europea dicen, el tema del tercer hijo, que hay que hacer un tercer dormitorio. No, aquí estamos hablando. Ni siquiera cambiar la fachada. El tema es, ¿puede demoler la obra? No es algo necesario, puede ser una opción, yo qué sé, tirar abajo la casa y hacer un edificio de garajes, lo que quiera. ¿Puede? Bueno, aquí tenemos de nuevo un debate. Conocemos el tema de los murales, lo hemos visto en Latinoamérica, en otros países, no hago referencia a eso. Ahí además, hoy en día, varias sentencias han terminado, entiendo yo, como marcando un camino respecto de que hay un deterioro lógico que no puede imponer una necesidad de mantenimiento. Bien, ese es un camino. Yo hablo de otra cosa. El caso es si puede decidir demolerlo. ¿Qué compra cuando compra una persona una casa? Es decir, ¿qué puede hacer? Es un tema complicado. De todas maneras, hay una circunstancia que uno puede tomar para una interpretación por oposición, y es, cuando hay un cierto interés arquitectónico general, de interés local, de interés general, en el sentido que quieran, hay una declaración que impide modificar o que, por lo tanto, impide demoler. Entonces, cuando no la hay, quiere decir que el sistema habilita a que pueda haber una demolición. Bueno, el punto es, perdón, y otra cosa, hay que plantearlo como necesidad solamente,
Pues yo creo que esto es uno de los puntos críticos, ¿no? Del tema de hasta dónde puede ir el ejercicio del arquitecto y el derecho del propietario. Rechina que un propietario no puede hacer lo que quiere con algo que es de él. Evidentemente rechina. Y además, sobre la base de que puede haber una declaración de interés patrimonial para impedir en los casos que tengan ese nivel de interés, uno dice, bueno, hay algo para pensar, pero bueno. Rechina y en definitiva, si uno sigue estrictamente el concepto del derecho moral del autor como principio, uno podría decir, no puede. No puede porque hay un derecho moral, es como si se vendiera un cuadro, ¿no? Pero en fin, eso sigue siendo un problema de posiciones, ¿no? Que a su vez, como tantas cosas, está cruzado por la vertiente derecho a la cultura, mantenimiento de bienes culturales y varios niveles también de regulación, porque no olvidemos los tratados internacionales referidos a temas de bienes culturales, incluso en distintos contextos de peligro. En fin, prefiero redondear la parte expositiva ya y ver de qué podemos estar dialogando, y ahí van a surgir más casos y comentarios seguramente. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Acá te aplaudimos todos. Muchísimas gracias. Has estado muy amable. Como siempre, muy sólida, muy completa, propio de una profesora como vos. Bueno, encantada, Delia, escuchar lo que tú decís. Sos amiga, Delia. Eso también, pero no todos saben que no regalo elogios. Una cosa es el cariño y otra cosa es la valoración académica. Acá hay una pregunta de Francisco de Zavalía acerca que quiere saber o preguntar acerca de los derechos de reproducción de las obras arquitectónicas. Por ejemplo, ¿es necesario requerir la autorización del arquitecto o de su derechohabientes para poderlo incluir en una publicidad? Sí, eso es uno de los temas interesantes que hay. Puedo contestarle en una visión desde el derecho uruguayo que no tenemos regulación de libertad de panorama, porque hay distintas circunstancias que hacen que hoy también ese sea un punto como referente. Yo diría que cuando en una publicidad hay un plano de cualquier situación publicitaria general, localizado en un ámbito, estamos hablando de un ámbito abierto de acceso público, que no focaliza en particular un inmueble como tal, ni que tiene una elección deliberada por ser tal, yo diría que ahí no es necesario. Ahora, si aquí se elige esa fachada gótica porque van vestidos de góticos y la publicidad, ¿me entiende? O algo así, bueno, ahí hay una elección deliberada de un bien que, teniendo derechos vigentes, evidentemente merece pedir un permiso. Tenemos un caso de hace poco en Uruguay, tiene algún matiz, pero lo que voy a comentar, porque igual tuvo un desenlace y creo que lo están apelando, pero me hizo acordar la pregunta. No me acuerdo si era una lotería o una organización de temas de quinielas, ¿no? Algo así, de juego de azar, hace una publicidad y pasa alguien caminando por un lugar, pero enfocan ese edificio en particular, pero además el graffiti que hay en ese lugar. No es exacto de obra arquitectónica, pero es el paquete. Y el chico grafitero, a ver, sale el inmueble ese y sale el grafiti. No es que sale la Rambla y por lo tanto se ven todos los edificios que uno ve en la Rambla. No, era una calle. Y bueno, el chico reclama porque, bueno, es un grafitero. Y me refiero, a ver, no estamos hablando de un artista plástico de 50 años de trabajo, estamos hablando de bien. Y
claro, vieron que los grafiteros tienen seudónimos, ¿no? Y tienen un mundo aparte. Era el típico grafitero nacional de la comunidad. Reclama por un hecho de valoración también. Sin embargo, en primera instancia, que es lo que tenemos ahora, no hicieron lugar al reclamo. No hicieron lugar al reclamo, entre otras cosas, sin perjuicio de que había ido él y una comunidad de grafiteros diciendo sí, es de él, le cuestionaron mucho el tema autoría porque no estaba el nombre. Es decir, no hay autoría porque no figura de quién es. Es decir, a ver, uno de los grandes, de la lectura que hice de la sentencia, uno de los grandes temas es, caramba, no necesita el nombre para ser autor. Y ya sabemos que no es ese el nivel de formalidad. Pero de todas maneras, más allá de que ese fue el desenlace, el punto es, ahí veo a Mónica Witthaus, que hace tiempazo que no la veo. Bueno, ahora ya entré en plan saludar. Vi a Saucedo hace rato, Barrenechea, perdón, pero me distraje, Judith está también, bueno, vi más gente, perdón. Decía, bueno, a ver, había una elección deliberada del edificio y además, que se sepa, no había ni reclamo ni pagado en particular por ese edificio, pero igual creo que el edificio era de más de los años, ¿no? Era un edificio tradicional. No sé si bueno, al principio contesté y después me derivé un poco de esa valía, pero espero haber podido contestar. No, sí, contestaste muy bien y muy buena acotación sobre el tema del fundamento de por qué al grafitero no le reconocieron el reclamo, porque se ve que esos jueces no tienen la menor idea sobre lo que es una obra anónima y que una obra anónima está igualmente protegida y además lo dice especialmente el convenio de Berna, qué pasa con las obras anónimas o seudónimas equivalente al anónimo. En la palabra que los jueces están poco familiarizados, por decirlo en forma educada, porque en forma no educada no tienen idea, pero sí, educadamente están poco familiarizados con el derecho a autor. Y por eso es que siempre en las actividades como la que recordó Beatriz al principio, la de Montevideo en 1997, hemos invitado a los congresos, que lamentablemente se discontinuaron, pero bueno, así son las cosas, no se le da importancia a las personas, pero sí son fundamentales. En ese caso eran una persona que era un motor, todos lo recuerdan, y aprovecho para rendirle un homenaje, para mí era un hermano, Ricardo Antequera París. Y él, como él mismo decía, inventó esos congresos internacionales que se hizo en Montevideo, como en todos los demás, tratábamos de traer a muchos jueces, y ellos lo agradecían mucho, y fue muy, 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 muy útil, realmente. Bueno, acá tenemos más preguntas. Acá tenemos una de Nicolás Omaruga, aunque está con seudónimo justamente. Nicolás, estudio Luraski Omaruga, pero bueno, ahí está en vivo, relativamente, pero está. Y comenta, no sé lo que hace, a ver, muchas veces la obra la hace un maestro mayor o albañil sobre planos de un arquitecto. ¿Podría en realidad considerarse que la obra es el plano, que allí está el verdadero derecho a autor, y no en la representación tridimensional del plano, que es la construcción? Bueno, el tema es, en todo caso, si lo tridimensional se ajusta al plano. Es decir, desde el momento que se desprende, que se pueda desprender la tridimensionalización, por decirlo de una forma medio inventada, de lo que dice el plano, ahí hay que analizar si no hay un mérito en lo que puede haber cambiado. El plano tiene vocación de ser tridimensional tal cual fue proyectado. Entonces, en esa medida,
cuando sea tridimensional, va a reflejar la intención del autor. El plano está anticipando, si se quiere, la concreción de la obra arquitectónica. El punto es, ¿puede haber obra arquitectónica si solo hay plano? Y vamos a decir, no, hay solo plano, si no llegó a construirse. Entonces, volviendo al tema, a la pregunta, creo yo, yo no diría que no hay, que no merece un análisis de concordancia, por decirlo así, bidimensional, tridimensional. Yo creo que puede separarse lo tridimensional de lo bidimensional si el que construye no se ajusta al plano, que es una parte de los controles que los autores de los planos suelen hacer y ser celosos de las modificaciones. Mire, hace un año o dos, hablando de planos y de tema de gran nivel, terminó en segunda instancia un asunto que involucró a un estudio grande de arquitectos y a la agencia de vivienda de Uruguay, que fue, lo cuento medio rápidamente. El tema fue así. Se pensó cerca del mercado agrícola renovado, que está muy lindo acá en Montevideo, una manzana entera de vivienda familiar, queda por la Guada, cerca del Palacio Legislativo, nuevo lugar que revivió la zona. Bien. Hicieron un plano hace 15 años, póngale, hace unos años, ¿y qué quedó? Por falta de financiación. Quedó años. Toma ese edificio para rescatar la idea y que realmente reviviera la zona, lo toma la agencia de vivienda. Pero en los 10, 12 años de diferencia, la agencia de vivienda dijo, bueno, este tipo de unidades familiares que se pensaban, hoy ya no tienen sentido práctico. No podemos dejar esta tan grande, reformular, para hacerlo rápido. Reformularon incluso algo que tenían unos como jardines internos, hicieron un cambio grande del tema plano, sobre la base de consideraciones de funcionalidad, de cambio de la zona, consideraciones utilitarias. Y lo hicieron con distintos arquitectos, pero usaron la parte que se había construido del plano original. Es decir, eso es lo distinto. No es que tomaron un plano y lo hicieron otro. No, no. Aquí había la parte de fundamento de arquitectónico, ¿no? Estaba pronta para hacer de determinada manera, y los nuevos, lo que ya estaba hecho, lo recambiaron, aduciendo desde el punto de vista de la agencia de vivienda, es decir, de una mirada de política de vivienda, aduciendo, bueno, necesidades distintas. Bien. Reclaman los arquitectos originarios, porque incluso ellos no eran, creo que no eran la sociedad que se fundió, que quedó por eso paralizado todo, ¿no? Reclaman. Y no le hicieron lugar a reclamo en ninguna de las dos instancias. También podría enviar si les interesa. No le hicieron lugar sobre la base del derecho a modificar sobre un criterio utilitario por los cambios que había tenido la zona. Ahora, en nuestro país no tenemos la regla como en otros, que admite algún cambios en la obra arquitectónica por un concepto de necesidad, por evolución. No tenemos eso, ¿no? Es decir, fue una construcción de limitación del derecho sobre la base de que no estaba terminado. Creo que de repente no fue, desde el punto de vista del derecho de autor, aún pensando en la lógica de algunas excepciones, perdón, de las limitaciones sobre la base de que es una obra distinta a lo que puede ser otro tipo de obras plásticas de puro goce estético, aún así me parece como que fue muy, muy avesado, pero bueno, son soluciones jurisprudenciales, ¿no? Quedó en la segunda instancia con esto, no podía seguir. Bueno, acá tenemos otra pregunta y probablemente tenga que ser la última. Hecha hasta ahora es la última, porque ya estamos acercándonos al final del horario permitido.
Es de Brígida Verónica Kapovich y dice, teniendo en cuenta el concepto unitario explicado al principio, ¿resulta suficiente el depósito ante derecho de autor solo de los planos para obtener protección sobre la obra ejecutada? Bueno, yo sobre la base de lo que comenté antes diría que no lo suficiente. A ver, si es estrictamente igual lo tridimensional al proyecto, bien, ahí va a haber un cumplimiento, por decir así, de la voluntad creativa del autor. Pero para cubrir, a ver, no necesitamos registrar, ¿no? Por eso es que no hay que volver a hacer ese tipo de operaciones, pero yo creo que como propietario, por lo menos me mandaría un timestamping una vez terminado el edificio, algo haría sobre la base de un ok que me diera el arquitecto a tal fecha y algo por lo menos con la rapidez de un sello tecnológico. Pero, ¿es suficiente para el arquitecto de los planos reclamar si es distinto lo que hacen? Bueno, a la inversa, más vale tener cubierto tanto el plano como lo que en definitiva fue creado. Yo diría eso. ¿No? A ver, la obra arquitectónica se culmina en lo tridimensional, de modo que no termina en el plano lo que se pueda plantear de derechos. Es muy importante por los derechos del autor del plano, ¿no? Que incluyen esa facultad de hacerlo tridimensional. Pero ahí nos queda una cobertura que hay que enlazar de alguna manera, digo como cuando uno tiene tiempo de aconsejar preventivamente que hagan algo, ¿no? Si no, bueno, hay que salir a defender. ¿Qué va a hacer? Bueno, sí. No sé qué otro Si me comentario. permitís, Sí. agrego algo. Los planos no son utilitarios, no son obras estéticas. Es decir, tienen el resultado es un resultado que tiene una gran componente estético el edificio, pero no se hacen planos como no para solazarse mirándolos, sino en general con el fin de servir para una construcción. Y el convenio de Berna, al cual yo me aferro, como dice el tango, como un rencor, porque es la base de la que no hay que apartarse nunca, porque todas nuestras legislaciones lo incorporan, se refieren a los planos en el artículo 2 entre las obras enumeradas, y después tienen una regla subsidiaria de aplicación, punto de conexión subsidiario para las obras arquitectónicas, que es la ley del lugar. Se aplican y están protegidas si la ley del lugar donde están construidas es parte del convenio de Berna. Es el 4.1, si no me equivoco, sí, el 4. Entonces, de acuerdo al convenio de Berna, están protegidas tanto los planos que pueden quedar sin construirse, ¿verdad, Beatriz? Como la obra realizada a lo mejor sin planos, como Casa Puebla de Páez Vilaró, donde es una obra maravillosa, además muy querida por quien la hizo, y además es un laberinto, es una cosa fantástica, es como en los pueblos españoles, en Cuenca, las casas colgadas, es una cosa fantástica, y bueno, ahí está. Páez Vilaró la fue construyendo sin planos, tuvo que hacer los planos por razones administrativas, porque del Estado, pero ahí tienen. Entonces,
digamos, Beatriz lo desarrolló muy bien, lo destacó mucho. Yo solo estoy agregando algo como, como antesala de la despedida. Nos da mucha pena que haya terminado, a mí me da mucha pena que haya terminado, que tengamos poco tiempo. Mil gracias, Beatriz. Sos, como siempre, una gran jurista, una gran profesora y una encantadora persona y una gran amiga de todos. Encantada, Delia, inmerecidos tus comentarios, pero bueno, trataré de hacer mérito para que sean verdad. Y como les decía, yo encantada de encontrarme con ustedes, aunque sea así, cuántas veces he cruzado solo para escuchar alguna actividad, tenemos tanto en común, así que nada más que eso. Me faltó mencionar a alguna gente conocida que he visto después, perdonen, pero bueno, no quería sacar tiempo tampoco a la actividad, encantadísima. Y Delia, un beso muy grande, tú sabes que estoy a la orden. Muchísimas gracias, Beatriz, que tengas muy buen regreso a tu casa. Bueno, salgo de este Zoom y voy a otro. Sí, está garantizado así. Y bueno, a todos los asistentes, mil gracias realmente por asistir, por participar. Y bueno, la vamos a volver a invitar pronto a Beatriz, pero este tema no es un tema sencillo, no es un tema transitado, poco transitado realmente. Y mil gracias, Beatriz, mil gracias a todos y nos vemos pronto en otra actividad, ya sea del colegio público o a lo mejor de IP Time. Bueno, yo le hago mucha propaganda a IP Time porque me gusta mucho. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Beatriz, un beso enorme a la distancia. Y bueno, nada, acá todos te están agradeciendo y saludando. Y yo también. Bueno, chau, 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 ya nos encontraremos y nos saludaremos. Chau, un gusto.